estamos en el misterio de Cristo en la iglesia. Y cualquiera diría, entonces Jesucristo, Mateo, habla de que en base a las palabras que dijo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Sobre esa piedra edificaremos la iglesia. Y la sorpresa es que cuando hacemos una exégesis o hacemos un estudio de antes de la fundación del mundo, y uno diría, ¿y cómo hiciste ese estudio? Bueno, sí está en la palabra, un poquito aquí, otro poquito allá. Y luego te metes al Edén, en donde estaba Adán y Eva, y resulta que el Señor les dice, bueno, tienen la mayoría de todo esto, ustedes multiplíquense, chicos, llenen la tierra. Así, bueno, lenguaje popular guatemalteco, tenga muchos hijos, hombre. Entonces, tener hijos obviamente es una familia, y una familia numerosa, pues se le puede llamar tribu, también se le puede llamar una congregación. La palabra congregación quiere decir iglesia, esa es la traducción, eclesia. Por lo tanto, la palabra iglesia no es del Nuevo Testamento, aunque sí, por medio de Cristo se levanta el nuevo grupo o el nuevo pueblo que se llama Iglesia de Jesucristo. ¿Vamos? Pero en el Antiguo Testamento y antes estaba la palabra iglesia. Ahora, a todo lo que hemos venido hablando de esto hay que agregar otros elementos. Hoy va a ser enseñanza, parte de enseñanza y parte de prédica. Y después un mix. Ya, esto va a ser emocionante porque vamos a tocar muchas cosas que ustedes la han leído y posiblemente ha pasado desapercibida. Y una de ellas es Éxodo 3:2. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Wow, entonces quiere decir que el Señor utilizó un distractor, así pudiéramos decir, para atraer la atención de Moisés, y Moisés se quedó, y esa cosa no se quema, esa cosa no saca humo, esa cosa sigue ardiendo, y esa cosa, y se quedó lo que se llama la curiosidad. El gato muere por curiosidad, ¿verdad? También el Señor sabe atraer a la gente. Así es que el fueguito decía, ven, decía el fueguito, porque como no se consumía, pues Moisés se fue acercando a investigar como un buen investigador, ¿qué es eso? ¿Por qué esa llama no se apaga? Pero aquí hay una palabrita, una frase, y dice, y se le apareció él, de él, y aquí comienza la interrogante, ¿y quién es este ángel? ¿Cómo así? Y se le apareció el ángel del Señor en medio de una. Y entonces Moisés, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no sé. ¿Y eso por qué? Pero lo curioso es que aquí hay un agregado. No dice Yahvé o Jehová. Está diciendo el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor? Pues se quedaría uno, bueno, yo conozco a Rafael, bueno, yo no lo conozco, me refiero que sí sé que está en la Biblia, igual que a Gabriel, y aparecen otros en distintos momentos, pero, ¿quién es el ángel del Señor? ¿Quién es? Entonces uno se queda en una interrogante, porque es un hecho que es una llama ardiendo y le está haciendo así a Moisés. Y Moisés con aquella curiosidad voy y dice, porque muchas veces yo no sé si a usted le pasó, fui al retiro y fui con aquella a ver qué me van a enseñar, a ver qué me van a decir. Y resulta que ahí estaba la llama del Señor. O sea que por curiosidad muchas veces jalamos por ciertos caminos y en ese camino está el Señor. Yo no estaba buscando al Señor. Usted tampoco. Fue él quien lo encontró. Y aquí estaba el pobre Moisés con las ovejitas de su suegro, pastoreando, y de repente, ¿por qué no fue en otro lado? ¿Por qué fue ahí? Entonces ahí está la llama, la zarza ardiendo, y le dice, Moy, ven para acá. Moy con confianza, Moy, ven para acá. Entonces Moy se va acercando y ya ven lo que sucede, el ángel del Señor. Y el ángel del Señor aparece en muchas citas que las tenemos que analizar para tener seguridad de quién estamos hablando.
¿Quién es el único que puede mantener una zarza ardiendo todo el tiempo? ¿Quién es el único que perdona pecados? Y vamos a ver citas en donde vamos a llegar a la conclusión de que cuando aparece el ángel del Señor, está hablando de... Esto ya, qué poquito, ¿verdad? Quiere decir que el resto está hoy así como diciendo, momentito, espérese, déjeme barajar otras citas para estar seguro de esto. Vamos a ir despacito. Entonces el tema de hoy se llama "Y la zarza no se consumía". Y la zarza no se consumía. Y uno dice, esto está interesante. Pues sí, está interesante. Vamos a ver parte de esto porque creo que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. Por eso les dije, hoy es parte enseñanza y parte prédica. Va a haber revelación preciosa el día de hoy. A ver, ¿ustedes miran la zarza? ¿Y quién está ahí hincado? Ajá. ¿Y qué tienen los pies? Se supone que iba con sus sandalias. ¿Se la quitó o no se la quitó? Algunos dicen que se la quitó, otros dicen que no se la quitó. No está. El único que se la quitó fue Josué. Cuando Josué se topó con el ángel del Señor y llevaba la espada, y Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de ellos? Porque lo ha de haber visto. Como quien dice, a saber si le venzo. Y ya estaba Josué caminando hacia el ángel del Señor como diciendo, ¿de quién eres, verdad? Porque si decís que sos del otro bando, aquí te quedas. Y no le dijo eso, sino que le dijo, yo soy. ¿Qué le dijo? ¿Yo soy él? Bueno, ahí está Moisés y ahí está la zarza. Me pareció muy bonita la montaña, pero vi una nueva versión que me gustó y es esta. El trasfondo de cuando la luz de Dios llega a nuestra vida. Se habla de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad. Y en un libro decía, es que los frutos del Espíritu Santo es pura luz. Y tiene razón. Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces me encantó, me gustó esta última, porque ahí está, ese no es Moisés, el que está aquí, no sé si lo ven. Bueno, aquí aparece la flechita, ya no aparece, pero no importa. Ese hombre que está ahí, ese es un hombre común y corriente que tiene un encuentro con Dios. Y de alguna manera Moisés tuvo ese encuentro con el Señor y mensajes y una claridad de muchas cosas. Así es que comenzamos. Asamblea igual a iglesia. Hace 3 semanas platicamos del seno de Dios. El seno de Dios es una comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando a mí me hablan de la Trinidad, yo tengo claridad en lo siguiente: ninguno es superior a ninguno en la Trinidad. Ninguno. Es la misma sustancia, que en 3 diferentes momentos hay un actuar. El Padre acciona, pero siempre con el Hijo y el Espíritu Santo. La obra de Jesucristo siempre con el Padre y con Jesucristo, con el Espíritu. Y en la obra del Espíritu siempre la obra del Espíritu de Cristo y del Padre. Así es que la Trinidad es el seno de Dios, es la comunidad de Dios, la relación de Dios, el amor de Dios. Se llama congregación. Definiendo la palabra congregación como iglesia, también se define como koinonía, en el sentido de vamos a platicar todos en el mismo espíritu de las cosas de Dios. Aquí se llama koinonía, el grupo de 8, 10 o 12 que nos reunimos a platicar en el espíritu de las cosas del Señor. Terminamos platicando del problema que hubo en el Edén y lo que había dado Dios: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Ahí está una asamblea, era una acción profética. Adán, Eva, busquen su lecho en donde tengan su constante vida matrimonial, porque quiero que tengan muchos. O sea, le está diciendo, por eso le puse el aparato genital a ambos, por eso los equipé, para que en su propio cuerpo tengan proyección profética para tener hijos, tener el alimento y tener todo lo necesario. En fin, una proyección de iglesia impresionante. El reino de Dios a través de Adán y Eva, proyectarlo hacia la tierra.
Entonces, asamblea, parte del reino de Dios, no todo. Era el inicio, era la embajada. Dios estaba viendo una embajada aquí en la tierra. Y pues es una forma de verlo. Adán y Eva pues no cumplieron, Adán y Eva cayeron y junto con él cayeron todos los hombres. Vamos a leer estos 5 puntos, porque estos 5 puntos nos va a traer a colación de dónde nos sacó el Señor. Y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. La número 1 dice: el hombre ha perdido la relación con Dios y la mayordomía sobre la creación. 2. Ha perdido el propósito de Dios para ellos en la tierra: matrimonio, familia, congregación, la extensión del reino de Dios. 3. Su triple naturaleza confundida. 4. Lleva el sobre de condenados a muerte. 5. Está bajo la influencia del mal y del mundo y de su naturaleza. Ok, lleguemos a una conclusión. ¿Usted está seguro de que estos 5 puntos son así? Sí. ¿Quién puede salir de ahí? Nadie. Las tinieblas espesas, la ignorancia del hombre, siempre ha hablado como que el enemigo, no importa, le dio un golpe en la cabeza de Adán y Eva y quedaron con una amnesia temporal. Pero lo más profundo de Adán y Eva sabía muy bien que había un Dios. Y todos nosotros, aunque no conocíamos al Señor, teníamos un vacío en nuestro corazón, algo faltaba en nuestra vida. Y la palabra, luego de decirle sí al Señor, vino sobre nosotros luz, una luz que quita las tinieblas. Pero necesitamos la palabra de Dios para saber que lo que dijo o leímos antes es cierto. Hay 3 citas, porque hay un montón, 3 citas que dicen claramente la posición del hombre caído. ¿Podemos leer? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ok, 3 citas, hay más, que nos habla de que por uno entró el pecado en todos, y el pecado entró ¿en dónde? En el corazón del hombre y en el mundo. Este mundo es enemigo de Dios, el sistema de este mundo es enemigo de Dios. Y los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Lo dice Primera de Juan. O sea, hay un montón de citas que habla de esto. Incluso Jesús dice: he vencido el mundo. ¿Se recuerdan? He vencido a Satanás en la cruz, he vencido la muerte, el Hades, la vieja naturaleza en mí no se venció, no cayó, no había necesidad, no se dejó contaminar por Satanás y tenía que vencer el mundo. Así es que Jesús vence el mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron con Adán y Eva. Aparte de ese pecado inicial, todos nosotros hemos pecado de diferente manera. Por lo tanto, podemos decir que todos estábamos caídos bajo prisión, esclavos del pecado y pecando. Entonces había el pecado de Adán y Eva más nuestros pecados. ¿Lo tenemos claro? Bueno, entonces ya tenemos esto. Vamos a la siguiente, Génesis 12:1-4. Aquí comienza parte de la historia. Ustedes se recuerdan, pues agarramos la familia, a través de Noé, pues hay una limpieza a nivel general. La barca con todos los animales llega a un lugar, levanta un altar y tiene 3 hijos, y después de eso, pues se degeneró nuevamente. Y vino la torre de Babel, y a la torre de Babel llegó el Señor y dijo: no hay para dónde, y envió a todo el mundo a todos lados con las profecías satánicas, con el mal satánico, porque en todos lados pues está la trilogía, la mamá de Dios, Dios y un semidios, en este caso pues Zeus, y todas las corrientes hablan de lo mismo. Cuando estudiamos las corrientes religiosas encontramos la misma tendencia que partió de la torre de Babel o de Surigatz. Y entonces a través de Noé hubo un llamado de Dios, y ese llamado pues terminó mal, porque pues ya saben lo que pasó. Luego viene el Señor y llama a Abraham. Y el Señor llama a Abraham de un lugar en donde el politeísmo era lo más alto, de las tinieblas más espesas, de donde uno diría: de ahí no sale nadie. Pues resulta que Dios llamó y salió uno.
Entonces, de esas tinieblas, vamos a leer Génesis 12, 1, 4. Por eso les dije, hay parte de enseñanza y dentro de la enseñanza un tipo de prédica y va a haber profecía. Así como la que hubo el día de hoy, va a haber otra muy especial que está aquí y pasa desapercibida. Leámosla, por favor. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, entonces hay pequeñas cositas. Vete de tú, y de tú, y de la casa de. ¿Cómo se fue? Pues se supone que se fue solo, pero no fue así. Su padre Taré se fue con ellos porque inicialmente fue a Taré. ¿A quién se lo dijo? Y ya en Harán es cuando ya se cumple: vete de Harán, vete a la tierra que te he prometido. Pequeños detalles, pero no vienen al caso. Y haré de ti una asamblea grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas. Y uno dice, si son todas las familias de la tierra, o sea, uno piensa, bueno, ¿quién es el descendiente de Abraham que va a bendecir a todas las familias? Y ahí comienza ya parte del estudio y uno dice, bueno, aquí hay cosas que necesitamos poner por delante. Primero, entendamos, Dios a Adán y Eva, multiplíquense, pues hubo el problema, desobedecieron, Caín mató a Abel, a través de Set pues viene la descendencia, viene Noé, hay una salvación, Caín, ahora Abraham. Pero quiero que sigan la línea porque Dios está buscando la multiplicación. Uno que quiera con Dios. Uno que quiera con Dios, para que en su descendencia va a ser bendecida y a través de esa descendencia levantar la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Van siguiendo? Pero el enemigo, la carne y el mundo están con que no y no. No queremos que se implante el reino de Dios. Y esa es la batalla entre la luz y las tinieblas. Eso lo tenemos todos los días. Y esa es la batalla que está en su corazón entre la luz y las tinieblas. Pero la tenemos que definir poquito a poquito para que ustedes la vayan viendo. Sigamos entonces. Aquí está Abraham, sale de Sumer, Babilonia, hasta allá abajo, Ur, lo pueden ver, Ur. Y la caminata hasta llegar a Harán, que está allá arribita. En un punto Harán, ahí se quedó con su papá Taré, con Lot y con todos. Su papá pues se quedó porque en ese lugar había dinero, plata, oro. Y cada quien con su apetencia pues se queda donde más le gusta, ¿o no? Entonces ahí se quedó Taré. Pero ahí también el Señor le habló a Abraham y bueno, vete a la tierra prometida, y se va a Canaán, saber dónde estará esa tierra, saber cómo será todo eso. Pero hay algo interesante. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para que Abraham le obedeciera? Porque si usted en Babilonia está bien, está cómodo y de todo, salir de un lugar donde uno está cómodo y tiene todas las cosas, tiene que haber habido un encuentro muy fuerte. Algo que movió la estructura de Abraham. Algo que dijo, no puedo seguir aquí. Y tuvo que haber habido un trato muy especial. Así como María tuvo un trato muy especial con el ángel Gabriel, porque María no se asustó de ver al ángel, se asustó de las palabras del ángel. Y esta es una realidad. Hay gente que agarra a María y de una vez la mete abajo y no se han dado cuenta de que María tiene muchas cosas que decirnos. No es la madre de Dios, pero sí es la madre de Jesús aquí en la tierra. Y es un personaje lleno de gracia, tiene muchas cosas que ver. Pero en fin, regreso aquí y veo pues el gran recorrido para, yo no sé, un par de meses, 3 meses, digo yo, 4 meses. Y caminando con todas las cositas, pues tal vez 5 meses, no sé. Quiere decir, tiene
tuvo que haber sido un toque muy fuerte de Dios al corazón de Abraham para haber dado esa caminata, ese paso en donde dice, dejo todo. Porque dejó todo. ¿Usted ya dejó todo? Silencio. Consideremos el silencio como una parte de una respuesta transitoria mientras Dios opera en nuestras vidas. Entonces, como quien dice, bueno, ahí vemos que yo estaba hablando de historia, pero de repente vino esto, se metió esto, ya se quedaron todos nerviosos. Tranquilo, chicos, ustedes ya le dijeron sí, solo que están en proceso de transformación, así como Abraham también estuvo en proceso de transformación. Ahí está Abraham. Y aquí viene la importancia, por favor, esta va a ser la clave de todo lo que vamos a estar platicando el tiempo que el Señor permita estudiar el misterio de Cristo en la iglesia. Cristo en la iglesia. Ese es el tema. Entonces, asamblea igual a iglesia. Vamos a ver una gráfica, Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de la iglesia, congregación, la embajada del reino de Dios. La primera embajada fue en el Edén. La segunda fue en Jerusalén. Jerusalén es la embajada del reino de Dios. Pero luego podemos ver que la embajada del reino de Dios está aquí. A ver, dígalo conmigo. Está aquí. Aquí está el Señor. ¿Lo tiene usted? ¿No lo tiene? A ver, Jesús está en su vida. ¿Jesús está vivo o está muerto? ¿Y usted cómo lo sabe? Vaya, entonces ahí está. Donde está el Señor está el reino. Ya lo tienen. A ver, apúntelo. Donde estoy yo está el reino. No, yo no dije donde estoy yo. Donde está el Señor Jesús, ahí está el reino. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está Jesús? O sea, Él es la soberanía. Él es lo que ya sabemos que es. Entonces, vamos a ver estas porciones porque nos van a ayudar. Antiguo y Nuevo Testamento, y ustedes van a ver el paralelismo, pero con algunas diferencias. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo operaba en los profetas, en el sumo sacerdote, en algunos reyes, en forma temporal. Eso es una cosa que tienen que tener presente. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está aquí. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba afuera. La ley que Dios dio estaba afuera. En nosotros la ley ya está adentro, pero es por pura gracia. ¿Ven la diferencia? Pueblo de Dios. Amén. Vamos, entonces en el Antiguo Testamento vemos la primera, y en la primera es esto. 1. Israel como hijo en Egipto, primogénito de las naciones. Entonces el Señor le dice a Moisés, quiero que vayas a hablar con el faraón y le digas que este pueblo es hijo, es mi hijo. Así lo está en la palabra de Dios. Es hijo, es mi primogénito entre las naciones. Ya eso ya es un llamado fuerte y es parte de lo que se llama la congregación. Y vamos a la siguiente. Israel en el desierto, ya como congregación, entre paréntesis, iglesia. Caminando en el desierto. Yo me pregunto si no tiene un símil con nosotros. ¿No le dijimos sí nosotros a Jesús? Sí. ¿Y ahora dónde estamos? En el camino. Somos peregrinos en el camino, en donde hay un montón de vicisitudes a nivel del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron problema mientras venían para acá. No lo digan. Solo dentro de uno mismo, ayer le decía a una persona, si hay un espejo y en ese espejo tú te miras, ya estás en problema. Se rieron 2, los demás se quedaron calladitos. Vuelvo a repetir, se rieron 2 más, que fueron muy honestos, ¿verdad? Donde haya un espejo y usted se mira, ya hay problema. Ya tengo 3, 4, 5, ya comenzaron todos a alegrarse. Ya se vieron, ¿verdad? El espejo es muy fiel para hacerte ver la hormiguita, el piojito, el barrito, todo externamente. Pero la palabra de Dios es un espejo que te ayuda a ver todo interno. Entonces, ¿de qué espejo estás hablando? De los dos. O sea, no hay forma de escapar. Y Israel en el desierto como congregación. En el desierto el Señor le está enseñando a ese pueblo lo ingrato. Sigue pensando en las cebollas.
en la carne, sigue pensando en el ceviche, sigue pensando en el hot dog de McDonald's, sigue pensando de los chucos del Liceo de Guatemala. Qué bueno que prestaron atención, ¿verdad? Entonces, sigue pensando en el fútbol, pues. Nuestra mentalidad, luego de haber salido, de tener el encuentro con Cristo, resulta que todavía el día domingo o cuando nos toca clase, preferimos un partido, preferimos esto, preferimos los otros. Es lo mismo. El pueblo salió de Egipto y cuando salió de Egipto ya quería muchas cosas. Ya somos libres, sí, pero muy contaminados ese pueblo. Era un pueblo que llevaba adentro idolatría. Era un pueblo rebelde, necio. Le gustaba el pleito, como quien dice, hay personas que si no tienen y se enojan todos los días, no están contentas. Yo no sé si usted es pariente de alguna de ellas. Ahora, si es usted, diga con alegría, pero no lo diga en voz alta, no vaya a ser que alguien lo vaya a oír. ¿Sí? O sea, hay gente imposible, sí, pero la gente imposible son las que ayudan a los que quieren con Dios a cambiar su vida. La gente imposible en la iglesia, de veras que son una lata, como dan de lata, pero a la hora de la hora, la lata ayuda. Se están riendo muchos y otros están callados. Ya dejen de ver a su mujer, hombre. Ella no es la lata es usted, soy yo, somos nosotros, todos nosotros. Usted ya se vio en el espejo. Entonces no haga como que es inocente. Entonces, en el desierto era necesario que en el desierto el pueblo, ese pueblo que fue liberado de la esclavitud, que es una idea, porque a nosotros el Señor nos liberó del poder de las tinieblas, de la esclavitud, es un símil. Ellos fueron liberados de algo físico y nosotros hemos sido liberados de lo espiritual. ¿Están viendo la analogía? Por eso hay que verlo despacito. Entonces, en el desierto se comienza a formar o a tener una iglesia, porque ya la iglesia es un proceso de transformación. Ese pueblo debe de ser tocado por Dios, pero en ese pueblo aparece de todo, ustedes. Hay lucha libre, de repente se tiran sus bombas atómicas, porque lo de Coré se fueron a un hoyo del abismo. Ahí hubo un cataclismo terrible, ¿se recuerdan? Cómo se abrió todo y cayó fuego. ¿Qué bomba de Hiroshima? De una vez se fueron al abismo. O sea, ocurrieron manifestaciones tremendas de Dios para corregir a un pueblo que trae una costumbre pagana, miserable, traidora. Pero yo no estoy hablando solo de ellos, por eso les dije, es enseñanza, pero de repente se vuelve con que qué cultura traía yo a la iglesia. Y si no tienen cuidado el que está a cargo de la iglesia, estos vienen a meter su cultura pagana. Y eso fue lo que pasó también con el pueblo de Israel. La congregación, iglesia en el desierto. Pero después, la conquista de Canaán, ustedes se recuerdan que Josué fue el encargado de atravesar. Los primeros que entraron fueron el arca, pasaron el Jordán, llegaron del otro lado, levantaron un altar en el río y levantaron un altar de 12 piedras en la primera porción que ellos tuvieron, que fue ¿cuál? Esa fue la primera conquista. Gabaón creo que fue. ¿O cuál fue? Alguien que agarre la Biblia, por favor, rapidito, y me diga en dónde fue el primer paso, a dónde llegaron primeramente los israelitas. Entonces ahí comienza un proceso de conquista. Y comenzó con Jericó, los gabaonitas. Ustedes se recuerdan de que los gabaonitas llegaron, se tontearon a todos los a Josué y a todos. Y bueno, en fin, fue una tragedia. Pero después conquistaron el norte, el sur y el este. Y la orden del Señor, ¿cuál era? No dejen a ningún mentiroso dentro de ustedes. No dejen dentro de ustedes actitudes paganas. No dejen que las otras los contaminen a ustedes, porque ustedes han sido liberados, ustedes han entrado en un proceso para Dios. Hemos sido separados del mundo para Dios. El pueblo de Israel fue separado de Egipto, fue separado del mundo para ser un pueblo santo, escogido para. ¿Qué diferencia hay con la iglesia del Nuevo Testamento? Ahí vienen las cosas. ¿No nos ha hecho Jesús eso, pues? ¿Para ser qué? Santos.
porque sin santidad no veremos a Dios. Entonces vemos y digo, Señor, de veras, allá el Espíritu Santo, arriba, afuera. Aquí nosotros, por la sangre de Jesús, liberados, como ellos también, con la sangre del Cordero que pusieron sobre sus puertas, en la sangre de Jesús, y aquí el Espíritu ha venido a mi vida, pero la obra del Espíritu Santo en mi vida es la misma obra que hizo Dios en Egipto, en el desierto. Limpiar, purificar. ¿Se dejó el pueblo hacer eso? No se dejó. Dicen que entraron 2, otras versiones dicen que entraron 4 de la vieja generación a Canaán. Pero no es detalle de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, Israel como esposa, porque el Señor declara a Israel su esposa. Se desposó Dios con Israel. Y Dios le dio todo lo que necesitaba a esta iglesia. Le dio todo. Y lo dice a través de la vid. En el Antiguo Testamento se habla de una vid en la cual Dios puso lo mejor de la vid, la cuidó, puso una torre, puso un agar, puso de todo. Y resulta que la vid, en vez de haber dado buena vid, buena uva, que dio uva agria. Esa es la vid de Israel, pero aparece una nueva vid en el Nuevo Testamento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y quién es la vid? ¿Y quién es el que la cuida? ¿Y quién es la savia que entra dentro de la vid? El Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el que permanece en mí. Israel no permaneció. ¿Están viendo las similitudes? El que permanece en la vid, ese va a dar ¿qué? Fruto. Y el Padre quiere que demos mucho fruto. Entonces Israel, pues teniendo todo afuera, que es parte del problema, pero es un símil para entender el Nuevo Testamento, pues el Señor la declara su esposa. Ahora resulta que la esposa fue adúltera, fue una gran ramera, terrible ramera. Se acostó con todos los pueblos de esa región y a todos les sacó plata. Pero llegó un momento en que todos los de afuera dijeron, esta ramera. Entonces la Israel ramera invitaba a otro y ella les daba a los otros para que se prostituyera con Israel. Esa es la verdad. Y si usted quiere ir, vaya a Ezequiel 16, del 1 al 32, y vaya a llorar lo que esta Israel hizo. Entonces veo el prototipo. Y lo que el Señor quería era que a través de Israel fuera la madre que recibiera a Jesús, porque tenía toda la enseñanza estaba en el Antiguo Testamento, todas las figuras están en el Antiguo Testamento, todo estaba en el Antiguo Testamento, y no vieron a Jesús, porque estaban metidos en la ley, estaban metidos en el negocio, estaban metidos en sus intereses. Entonces llegó Jesús, no lo vieron, no quisieron con él, ¿cierto? ¿Se recuerdan? E incluso dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros, imagínense. Entonces se supone que Israel iba a ser la mamá, la madre, la que iba a enseñar a todo el mundo quién era Jesús, pero no lo recibieron, no creyeron en Jesús y lo mataron. Junto con ellos estábamos todos nosotros con nuestros delitos y pecados, cumpliendo pues lo que era el propósito de Dios, porque Él tenía que morir. ¿Se recuerda? Me es necesario morir, porque si yo no muero, no hay liberación. Es mi sangre santa, inocente, la que tiene que ser derramada como precio por los israelitas y por todos aquellos que iban a venir, que somos nosotros y otros más que van a venir. Entonces esa era la misión. Pero el pueblo de Dios no estaba atento, no lo entendió bien. Y es de ahí donde la iglesia del Antiguo Testamento, entre comillas, pues sigue esperando a su Jesús o a su Redentor. Sí va a llegar uno que va a decir que los va a liberar, pero este es el anticristo. El anticristo va a aparecer delante de ellos y les va a decir, yo soy el que ustedes están esperando. Y ellos, aleluya, y van a hacer hasta que se dan cuenta de que ese no es. Y sus ojos serán abiertos para ver que Jesús fue al que traspasaron. Y van a llorar como cuando una mamá llora por su primogénito.
Esa es la historia. Agarré Antiguo, Nuevo y Apocalipsis. Entonces no se cumplió en Jerusalén, pero resulta que aparece y nace la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia, hijos adoptados en Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿quiénes son adoptados aquí? A ver, un aplauso al Señor. Señor, gracias. Entonces, Israel como hijo en Egipto, nosotros hijos adoptados por medio de Jesús. Pagó por nosotros. Pagó por mí, pagó por ti. No con piedras preciosas, sino con su sangre. Entonces, vean la analogía. Vamos a la siguiente. Iglesia militante. No es algo como la iglesia del desierto. Dígame, ¿cuántos aquellos que han recibido la palabra de Dios hoy están más llorando afuera que adentro? ¿A cuántos conocen ustedes que le dijeron sí al Señor y están caminando bien feitos? ¿A cuántos conocen dentro de la iglesia que ya se sienten como que ya son, pero caminan como lo que son? Todavía el pecado los domina, todavía tienen injerencias la vieja naturaleza, metiéndose dentro de nosotros como una rebelión contra las cosas de Dios. Yo voy a ser honesto con ustedes. Cuando veo mi vieja naturaleza, detecto dentro de mí rebelión a Dios. Yo no sé si ustedes lo ven, pero ahí está. Y posiblemente muchos de ustedes han de haber sentido, ya no quiero seguir y quiero tirar la toalla, parte de la vieja naturaleza. Y tal vez hemos visto hermanos que eran topadísimos en las cosas de Dios y resulta entonces que ya no fueron tan topados, sino que se descubrió que dentro de ellos el interés era plata, o era dominio, o era posición. No, el verdadero evangelio, no seguir a Jesús y no morir por causa de Jesús aquí adentro. Entonces se ven que hay diferente tipo de hermanos dentro de la congregación cristiana con diferentes intereses. Hay hermanos que son hermanos pero les gusta la política. Y estoy seguro que si no te están en el Señor claramente, se van a vender al mejor postor. La tentación viene a ser como del desierto. Sí, hay calor en el desierto. ¿Y qué les puso el Señor para que no tuvieran tanto calor? Una nube ahí arriba y esa nube refrescaba todo, era puro aire acondicionado, chicos. Y en la noche pues está el frío del desierto. ¿Qué les puso el Señor? ¿Y quién es la nube y quién es la columna de fuego? Si usted examina bien, es el ángel del Señor. Ahí está en las Sagradas Escrituras, el ángel del Señor. Y cosa curiosa, dice que cuando los carros del faraón se hicieron pedazos, dice que el ángel del Señor en la columna se puso así como diciendo, tranquilos. Y hay un dato curioso en donde sí está descrito, dice que el Señor levantó sus ojos así por encima y dijo, ay Dios, estos sí que están fregaditos, ¿verdad? No saben a quién se están enfrentando. Así es que una miradita y todos los ejes de todos los carros se quemaron, ya no pudieron seguir. Solo una miradita del Señor, ¡puc! Ahí se quedaron. Una miradita, ¿qué tal si se queda viendo? Se desarmó el ejército y eran miles, ¿verdad? Y ahí se desarmó. Y dice que después las aguas pues cayeron y ya nunca más van a ver a este pueblo, así dice la palabra. Pero lo curioso es que también el ángel del Señor levantó su mira, es el ángel del Señor. Hay muchas, se llama teofanía. Pero son cosas curiosas porque uno dice, bueno, ¿y quién liberó el brazo fuerte quién es el brazo fuerte de Dios? Si no es el Señor Jesucristo, pues. ¿Quién vino a derrotar la muerte? ¿Quién vino a derrotar el mundo? ¿Sí? ¿Quién vino a derrotar el poder de las tinieblas y los exhibió? ¿Quién tiene las llaves del Hades y de la muerte? ¿Quién venció a todas las fuerzas espirituales en la batalla de Armagedón? ¿Qué nos espera a nosotros sabiendo lo que ya ocurrió, sino irnos con el Señor a la eternidad? ¿No es eso, pues? Entonces estamos en la iglesia militante,
Usted antes estaba en el poder de las tinieblas y le venía del norte todo, y lo único que tenía que hacer era poner cara de bonito, cara de enojado, cara de simpaticón y cara de que como me gusta chula. Es un montón de caras en donde damos la impresión de ser alguien, pero éramos nada. Con título pues, hasta que llegó el Señor a nuestras vidas. Esta militancia de ahorita hemos descubierto que antes no éramos soldados, ahora somos soldados de Cristo. Y que es tu vida y mi vida. Primero es tu vida y mi vida. Es tu matrimonio y es mi matrimonio. Son nuestros hijos, son tus hijos. Quiere decir que si no estamos conscientes de que somos militares, soldados de Cristo, no entendemos la batalla. El primero que tiene que tener la armadura es usted, soy yo. Ahora haga la comparación con el Antiguo Testamento. Ustedes se recuerdan de que el pueblo de Dios iba caminando, pero hubieron muchos que salieron solo por salir e iban golpeando la tierra. ¿Para qué fregado me metí yo aquí con esto, no? Venir al desierto, así, porque no creían. Otros venían rezagados murmurando contra Moisés y aparecieron Amalek, ¿se recuerdan? Y Amalek llegó y comenzó a pegar a los que estaban atrasados. Pues también pasa aquí igual. Los cristianos que dicen que sí, pero no vienen. Y vienen ocasionalmente, tan ocasionalmente que solo vienen a decir, ya vine, ya me voy. Otros son cristianos conejos. Brincan de una congregación a otra. Yo no sé si a usted le pasaba esto, a mí me pasó. Que en la iglesia católica me confesaba con uno, pero a poco tiempo me confesaba con otro para no decirle todo a este. Entonces ustedes también lo hicieron. Ya encontramos muchas cosas que uno dice que es similitud. Bueno, militantes. El Señor dice que somos soldados. El pueblo de Israel solo sabía obrar, hacer obra de construcción, no eran soldados. Pero el ataque de los amalecitas los obligó a prepararse, ¿cierto? Porque después tenían que entrar a conquistar, ¿qué? Canaán. Nos pasa a nosotros igual. Es igual. Solo que aquí tenemos el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, tenemos la armadura de Dios, los dones, ¿sí o no? El Espíritu Santo, estamos bien equipados. Pero si no tengo conciencia de que soy militante, de que soy soldado y de que estoy en una batalla aquí entre la luz y las tinieblas, permítame, usted es un soldado que va a ser golpeado por su ignorancia, por su torpeza, por la indiferencia, por la apatía, porque no quiere entender las cosas de Dios. Entonces hay un ingrediente que no podemos modificar y es usted. Soy yo. Porque tanto usted como yo podemos ofrecer esa resistencia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Usted cree que lo que estoy hablando es correcto? ¿Ha sido usted alguna vez obstáculo para la iglesia? Pregunto. Sí, yo también. Aquí el asunto es pedir perdón y extender perdón y se soluciona todo. Pero si no entiendo lo que es pedir perdón y extender perdón y yo creo que soy la gallina que pongo huevos de oro, entonces perdóneme, ni es gallina ni pone huevos de oro. Aquí el único que puso las cosas claras fue Jesús. Así es que yo soy muy espiritual, perdón, no hay muy espiritual, solo hay obedientes espirituales. Porque aparentar ser muy espiritual, eso lo hace cualquier... Ay, ya se me iba a ir la palabra. Pero gracias a Dios se contuvo en la garganta. Son fanfarrones espirituales. Conocen la palabra de Dios, pero aquí no están bien. Pantallas espirituales. Y es ahí donde nos creemos algo que no somos. Y es donde el Espíritu Santo te dice, momentito, ¿por qué no bajas un poco tu mirada? ¿Por qué no bajas un poco tu corazón y esa nostalgia de saber y entender? El camino no es crecer, el camino es morir. Porque ya está el Señor, ya está el Rey de la Gloria. Él es el Señor, por eso se llama el Kyrios. Kyrios es el soberano de soberanos, el Jesucristo, antes, desde siempre. Si no lo tenemos claro, jugamos dualidad, dicotomía, ambivalencia. En pocas palabras, nos jugamos todo por aparentar algo que no somos. Pregunto honestamente, ¿hay alguno que se pueda identificar con lo que estoy hablando? Porque usted puede salir prisionero el día de hoy o libre.
iglesia militante. Y en la iglesia militante el primero que tiene que morir soy yo, porque la espada y todo lo que Dios me ha dado es para que muera dentro de mi corazón. Si la espada no ejecuta su función en mí, no puedo ejecutarla hacia afuera. Entonces militante. Y aquí tenemos la batalla contra el mundo, contra la carne, contra la muerte. Aunque ya están vencidas, la muerte todavía tiene su temor y su miedo sobre nosotros. Nos asusta de vez en cuando. Y la batalla contra los espíritus malignos, como dice Efesios 6:12. Voy a la siguiente. Entonces, la iglesia, la novia del Cordero. La iglesia que está hoy, que es militante, por eso cuando se habla de novia, se habla de la novia con botas de combate. Tengo el vestido del blanco lino fino que dice Apocalipsis, pero tengo las botas de combate. Todavía estoy aquí en la tierra, mis hermanos. Y vienen batallas hermosísimas como testimonio del que es nuestro amado. Pero si aquí no estamos en esa disposición, si no entiendo que soy siervo, que soy hijo, que soy soldado del reino de Dios, y que la situación que está hoy amerita que estemos listos, porque esa es la verdad. Ese ir y evangelizar. La novia con su traje de lino fino, blanco y resplandeciente a evangelizar. Tiempo de evangelizar, tiempo de testimonio. Cada uno de nosotros tiene dones. Dones. Les doy 10 segundos para que piensen y me digan cuál es el don más fuerte que hay en su vida. Dicen que calladito, calladito me veo bonito. Y calladito, calladito los demás piensan de mí que soy gran. Pero no hablo porque no se den cuenta las tonterías que puedo hablar. En fin, ahí está la novia. La novia tiene que entender, somos nosotros la novia, que la novia necesita llegar también con el traje de lino fino porque hemos sido llamados a un Dios que es santo. Y si nos ensuciamos, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón. O sea, la respuesta está ahí, pedir perdón. He procedido mal, pido perdón. La iglesia tiene que entender que Jesús, que es el centro de la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo le entregó lo que Él fundó al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos fortalece, es nuestro consejero. Él es el que nos anima, nos empuja. Es el que nos da la sabiduría, el entendimiento. Es el que nos equipa completamente para entender lo que está pasando en este mundo. Él los va a llevar a la verdad y los va a completar en la verdad. Todo lo que Jesús dijo y reveló que antes no conocíamos va a ser dado por el Espíritu. La iglesia es fundada por Jesucristo y comandada, guiada por el Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo está en ti, está en mí, ¿o no? Somos las arras. Quiere decir, nos dejó una porción, como diciendo, ya eres, puso sobre nosotros su sello. Somos la iglesia de Jesucristo, una iglesia que está caminando en el desierto, una iglesia militante, operante, que no puede dejar de hacer lo que es porque hay una gran comisión. Vayan y evangelicen, háganlos mis discípulos, ¿o no? Y a los que digan sí, los bautizan. No es primero bautizar y después si creen. No, hay que seguir el orden. Porque creen, bautícenlos. Si no, es un chapuzón. Cuando tenemos claro todo esto y entendemos el misterio de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo, esto no es una cosa improvisada. Esto es una armonía, un propósito eterno de Dios para no perdernos a nosotros, porque ha dado lo mejor para rescatarnos por todos lados. Verdades que resuenan por todos lados. Entonces la iglesia, la novia del Cordero, y ahora vamos entonces la iglesia, la nueva Jerusalén, la esposa. Estamos llamados a ser la esposa. Antiguo Testamento, un símil. En el Nuevo Testamento podemos ver dónde estamos parados. Y sobre este esquema es que vamos a trabajar muchas cosas. Por eso hay parte de enseñanza, hay parte profética y parte de prédica. Voy a ver si me da tiempo el día de hoy. Entonces, vemos el punto 1, 2, 3 y 4.
El monte Sión es la nueva Jerusalén. Y ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 14. Los que siguieron al Cordero están en el monte Sión y tienen puesto aquí el nombre del Padre y el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? El nombre del Padre, diría yo que siempre lo tuvimos porque le pertenecíamos por creación. Pero el nombre de Jesucristo es la compra de redención. Mis hermanos, ¿me expliqué? ¿Aló? ¿Sí? Ok, ya tenemos entonces una claridad de por dónde vamos. Iglesia igual congregación, la embajada del reino de Dios. Entramos pues Abraham y Abraham para que sepan por dónde íbamos, porque es importante retomar, pero ya tenemos un cuadro generalizado. De toda la tierra, Israel era el pueblo escogido por Dios. No me pregunten por qué, Dios lo escogió. Más adelante voy entendiendo que era el pueblo más tirado con onda, el más difícil, el más rebelde, así como no sé quién que se parece a todos ustedes y yo también. Ese que está metido en lo más profundo de ese abismo donde no hay nada ni esperanza, de ahí sacó Dios a ese pueblo como un ejemplo, fue Israel pues. Israel en ese tiempo y anteriormente la tierra, el centro de la tierra era Jerusalén. Vayan a la historia de geología y ahí está. Pero Jerusalén como el centro, es una tierra siempre querida por todos los grandes conquistadores. Todos querían tirarse a Israel y todos querían gobernar Israel porque era estratégico para el comercio y para todo. O sea, muchas cosas en esa pequeña situación. Era el pueblo escogido por Dios para realizar el propósito de su. Entonces era necesario pues que se formara un pueblo. Ya vimos el pueblo de Israel. Llamado de Abraham, Génesis 2, 1, 14. Creo que ya lo vimos. Ya la vimos, ¿verdad? Hace un ratito, perfecto. Vamos a la siguiente. Abraham obedeció, salió de Ur, salió de Harán a la tierra prometida. ¿Fue cierto? ¿Es histórico eso? Sí, ¿le costó? ¿Tuvo batalla Abraham? ¿Le costó venir el día de hoy aquí? Hoy no, pero otros días. En una corta distancia y ahí cuántas cosas ocurren en el carro, ¿eh? Y se le atravesó Perico de los Palotes y le dijimos de hasta qué se iba a morir, digo yo. En fin, cositas que aparecen. Abraham y el encuentro con el Señor en Siquén y le repitió la promesa de toda la tierra. Por favor, vea qué interesante es la historia cuando ya la anunciamos conforme al cuadro que les enseñé antes. Vamos a leer Génesis 12, 6, 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Señor a quien le había aparecido. Ok, lo primero que hace Abraham es levantar un altar. ¿De dónde? ¿Quién se lo enseñó? Si él venía de una costumbre pagana, de Ur. Ahí, por eso les digo, en la palabra hay citas que van muy seguidas unas a otras, pero que dentro hay que abrir el espacio para saber qué pasó, porque Abraham está levantando un altar y está poniendo piedras, está sacrificando. O sea, ¿qué sabía Abraham de Dios? Obviamente no lo dice la palabra, pero doy por entendido que el Señor trató con Abraham desde el momento en que le dijo: sal de allá, y lo siguió: sal de Harán. Ahora ven aquí. O sea, es como que el Señor tomó la mano de ¿quién? Y lo llevó. ¿Qué chiste tiene eso si lo agarró así? Pero ese es Dios. Ese es el Señor. Ese es Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿La pueden ver? Y los sensibles espirituales lo van a ver re bien. Y otros que les cuesta, pues lo van a ver bien, pero sí está interesante, está bonito. Y otros van a decir: ¿qué cuento va? ¿Cómo va a ser eso que Dios te tome de la mano? Pues te digo que si Dios te tiene tatuado en sus dos manos, tienes que ser muy valioso para Dios. ¿Qué no hace un papá por su hijo si su hijo está con una enfermedad de Guillain-Barré o tiene un problema cerebral y el niño camina con los pies torcidos? ¿Qué no hace el papá para ayudarlo? A ver, dígame usted.
¿Usted camina recto? ¿Qué tan torcido camina? ¿O camina con el mal de San Vito pregando por todos lados así? Véase como un inválido, porque la obra completa de Cristo no está hecha en nosotros completamente. Por eso el que inició la buena obra, Él la va a terminar. Quiere decir, si la va a terminar, es que soy contigo, voy contigo, vamos a trabajar juntos. Entonces levantó ese altar. Bueno, ahí está. Ahora vamos a entrar a una parte interesantísima. En Hebrón fue la siguiente visitación del Señor a Abraham, y por eso le dije, va a haber revelación profética. ¿Y cuál fue lo que le dijo? Está escrito en Génesis 1, 17, 1, 9. Voy a dejarlo para después que vean la visión profética. Veamos a ver qué le dice el Señor a Abraham. ¿Puedes leerlo, por favor? Génesis 17, el 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Congregación Car-Haul. Congregación. Entonces ya comienza a vislumbrarse, lo que el Señor quería con Adán y Eva, lo que quería con Noé, lo que quería con Abraham, y vemos cómo se deterioró hasta que viene Jesús, y Jesús viene a cumplir esto: muchedumbre de gente, salvación, para que todo el que diga sí, crea, pase de la muerte a la vida. La congregación, el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo sobre la roca. ¿Va agarrando similitud, chicos? Vamos entrando. Ok, sigamos. Entonces Génesis 17, 6, 9, sigamos. Y te multiplicaré en gran manera, y haré de naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo seré tu Dios, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Pregunto, ¿lo que el Señor está ofreciendo lo cumplió? Sí. ¿Es Dios fiel? Sí. ¿En algún momento de la historia sagrada usted ha visto que Dios sea infiel? Ok, y viene Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, viene a mentirnos? ¿A qué viene? A revelar quién es el Padre, a revelar la salvación, a decirnos toda la historia de lo que pasó, para que teniendo la historia no caigamos en ignorancia y no ignoremos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la ignoremos. Por eso tenemos que traer todo esto a la frescura de nuestra mente. Ahora faltan otras citas, pero consideré que me iba a ser muy largo. Pero lo que sucede entre Dios y Abraham es: soy fiel, se lo está diciendo. Lo que digo lo cumplo. Ahora ve lo que te estoy diciendo. Y dice: el requerimiento de los sacrificios de sangre. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor le dijo a Abraham los sacrificios que él requería? Una becerra, una cabra, un carnero, tórtola y palominos. Y Abraham hace todo eso. La cautividad de los hijos de Israel por los egipcios. Se lo dijo a Abraham: Abraham, tú haces esto con la sangre. La sangre es la clave. Estos 5 tipos de sangre es la clave. Cada tipo de sangre de esto es una parte de la sangre perfecta de Cristo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que es la sangre de un becerro y tiene 2 cuernos increíbles. Los cuernos son defensivos y ofensivos. Pues te digo que los cuernos que trae el Señor va a abatir todo. ¿Tiene sentido? Y después la de una cabra. ¿Y qué es una cabra? Sube las montañas como nadie. Sube a las alturas. Se necesita esa sangre. ¿Sí o no? La de un carnero o un cordero, tan inocente,
Sí, yo creo que cuando lo están degollando, no sé si dice algo. No abrió la boca. Luego una tórtola, como quien dice, humildad y una sencillez y un palomino. Y uno dice, ¿y ese palomino por qué? ¿Qué significa el palomino? Miren, todo esto tiene tanto conocimiento que me quedo corto. Pero más o menos, el palomino, ustedes han visto las palomas. Las palomas son de esas aves que cuando agarra el vuelo se pueden ir casi vertical. En cambio, todos los demás tienen que ir así. Esta no, esta. ¡Pah! ¡Y! ¿Quién fue y quién descendió? No le dieron oportunidad a muchos, pero esta es la paloma. ¿Y la paloma quién representa? Al Espíritu Santo. En fin, hay muchas cosas que están en analogía con todo esto, pero es interesante que esta parte educativa se interrelacione con la obra de Jesucristo. ¿Era necesario de que Él muriera? Sí. ¿Era necesario que derramara su sangre? Sí. ¿Y cuándo fue derramada? Pues antes de la fundación del mundo ya venía el propósito. Por eso es que en la cruz dice, Padre, consumado es. Aquí ya está consumado. Ya no hay para dónde. El que quiera conmigo, el que no quiera que se vaya solo. Conmigo contra mí. Ahí está el mensaje. Sigo. ¿Cuántos años estuvieron prisioneros en Egipto? El trabajo amoroso de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser? Si esos hombres sufrieron, si esos hombres tuvieron, sí, pero era el único lugar donde podían crecer como nación. Esclavos todos podían nacer como pueblo de Dios y Dios los iba a liberar. Entonces tenía un sentido. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Bueno, agarremos detalles. Ustedes se recuerdan de Moisés, ¿verdad? Nació y hoy trajeron a colación que el agua. Pues, qué cosa más curiosa, que Moisés nació, los papás lo protegieron, lo metieron en una canasta con brea, fue a las manos de la hija del faraón, y María, que es la hermana de Moisés, se fue detrás, y cuando la hija del faraón, ¡ay! Este es un egipcio que lo tiraron, ¡ay, pobrecito! María, sí, si quiere yo le consigo a alguien que lo alimente. ¿Y quién alimentó a Moisés? La mamá. ¿En manos de quién? De la hija del faraón. O sea que no se dieron cuenta, el mal trabajaba para el bien. Como Dios utiliza muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que pasaron en nuestra vida, que el enemigo quería destruirnos, porque eso quería, ¿no? Y lo mismo pasó con Herodes. Herodes dijo, ¿dónde van a nacer? Y cuando nazca me dicen dónde, así de una vez me lo vuelo. Y que aquí ya no haya problema de que aparezca otro rey. Pero es lo mismo, es la misma similitud. Bueno, el regreso de Israel de Egipto a la tierra prometida, el Señor se lo dice, pero todavía no deben de entrar porque los que están en Canaán no han llegado a la maldad completa. Pero llegará ese momento, entonces ustedes irán para allá. Abraham conocía perfectamente la agenda de Dios. Ustedes de alguna manera conocen la agenda de Jesucristo para nosotros. ¿La conocen? Que haya resistencia, que todo es cierto, pero ahí está trabajando el Señor en nuestras vidas. Ok, el trigo y la cizaña es parte de lo que estábamos hablando. Tengo 5 minutos, creo que me voy a ir, mejor voy a parar aquí. ¿Vieron la similitud de la iglesia del Antiguo Testamento? Hubo liberación, se abrió el mar, hubo sangre, hubo agua, como nosotros, hubo sangre. Hubo agua, fueron liberados, fuimos liberados. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? No. Nosotros sí. Ellos tenían el Espíritu Santo afuera, los mandamientos afuera, ¿sí o no? Por eso en Jeremías está una promesa del Señor que le dice a Jeremías en capítulo 31, y a esto les voy a cambiar su corazón para darle un corazón de carne. Y les voy a meter su ley, ¿dónde? En el corazón, no la tenía. Y es aquí donde nosotros tenemos los grandes beneficios. Podemos ver para atrás, ver el pueblo de Israel, todo lo que le pasó y todo lo que nos puede pasar a nosotros si no entramos en la línea de lo que Jesús o el Espíritu Santo quiere sobre nosotros. Si Él quiere que seamos santos, ¿qué debemos de hacer? Entonces, Señor, imposible para mí, haz tu obra en mí. ¿Tiene sentido?
Y ese es el punto. La iglesia no está para calentar sillas. La iglesia está para transformar, porque en la iglesia opera el Espíritu Santo. En la alabanza opera el Espíritu Santo. En la prédica opera el Espíritu Santo. En los hermanos que están afuera o en este lugar o están sirviendo, opera el Espíritu Santo. O sea, todos somos de alguna manera como las manos de Dios trabajando unos para otros sin darnos cuenta. El Señor moldeando nuestras vidas. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Incline su rostro, por favor, y equipo de alabanza. Y todos en voz alta, quiero oírlos. Señor, yo sé que soy tuyo. Y quiero comportarme. Y quiero ser como uno de los tuyos. Pero encuentro en mí resistencia. Pero encuentro en mí batalla, oposición. En el fondo tengo temor. Tengo miedo a dar ese paso. En el fondo me descubro a mí mismo que todavía la doblez, la ambivalencia, la ignorancia, la torpeza influyen sobre mi vida espiritual. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Perdóname, Señor, porque estoy consciente. No puedo seguir huyendo, y esto es parte de la profecía del día de hoy. Ya no puedo seguir huyendo ante aquel que me quiere liberar y me quiere sanar y me quiere poner bonito para mi Padre. No puedo seguir huyendo y metiéndome en las cloacas de mi alma, donde la miseria, el dolor, el sufrimiento, la venganza todavía hace pedazos mi presente. Aquí estoy, Señor, clamando: ten piedad, ten misericordia de mí y sácame del abismo de mi alma. Abre esas compuertas donde todavía tu luz no ha entrado. Mete tu luz y saca las sombras, la miseria de mi alma. Porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago por puro orgullo y soberbia espiritual. Sabiendo lo que tú dices que tengo que hacer, yo lo evado. Perdóname, límpiame, sáname. Y sobre todo, Señor, levántame para ti. No quiero salir igual a como entré. No quiero, Señor. Por amor a tu nombre, ten compasión de mí y transfórmame. En el nombre de Jesús.